Dios me les bendiga, mis hermanos, que tal como están, cómo les va, que el eterno y buen Dios les asista en todo cuanto hagan. Ya estamos acá en este día miércoles de estudio bíblico. Ujú. Más allá de las tareas, las labores, los compromisos, las responsabilidades que usted y yo hayamos tenido, hemos sacado un tiempo prudente para juntos, usted y yo, en este proyecto. Recuerda el proyecto, Aula Bíblica. Aquí estamos en un proyecto llamado Aula Bíblica, el cual les exhortamos a que pueda continuar usted cada día aprendiendo y también comunicándoles, ¿sí?, a los demás esta tarea que el hermano Richard Carrillo, su servidor, está correspondiendo, ¿no?, con cada uno de ustedes. Así que permítame, por favor, compartir la pantalla, tome nota, tome foto, etcétera, y pues vamos a tratar este tema interesante y a la misma vez importante, ya que amerita tratarlo, ¿no? El tema que quiero tratar en esta noche junto con ustedes, y obviamente durante el tema puede usted interactuar, dar una opinión corta, obviamente, en cuanto al tema, y participar un poquito también para que esto no sea monótono, repetitivo. Recuerde que yo no estoy predicando ni voy a dar un mensaje, voy a enseñar. Y junto con ustedes vamos a desarrollar este tema. El camino difícil. ¿Por qué muchos discípulos de Jesús volvieron atrás? Note que estoy categorizando y puntualizando los discípulos de quién eran. No eran de Elías ni de Jeremías, aunque había algunos de Juan, hay que entenderlo, pero en la mayoría era de Jesús. Es decir, si le pasó a Jesús, ¿por qué no le puede pasar a usted? ¿Por qué no me puede pasar a mí? ¿Por qué no le puede llegar a pasar a algún pastor, a algún líder y demás? Recuerde que el tema anterior hablamos acerca de enseñados para enseñar, que dicho sea de paso, ya les envié el video. Espero que lo hayan visto, que lo hayan repasado, que lo hayan compartido en sus redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y demás, y que usted pues haya hecho los apuntes necesarios, ¿no? En Juan capítulo 6 encontramos uno de los episodios más desafiantes en el ministerio de Jesús. Oído y atención. Muchos de los discípulos, luego de escuchar la enseñanza sobre comer su carne y beber su sangre, decidieron irse y ya no caminar más con él. Abro un paréntesis. Usted conoce que antes de este suceso, es decir, que antes del Señor decirles esta verdad, les dio de comer. Ese es el contexto. La alimentación de los 5.000. Y ya cuando Jesús quiere con ellos tratar un tema serio, metafóricamente hablando, ellos se escandalizan, se sorprenden, se horrorizan. ¿Cómo es posible que este hombre viene a decirnos que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Y ese fue el detonante para que sus discípulos dejaran de seguirlo. Lo traigo al contexto siglo XXI. A título personal, me he encontrado en congregaciones que llevan años, 10 años, 15 años, 20 años funcionando, y creyentes, obviamente, desde esa misma época, que cuando he pretendido llevar una enseñanza bíblica sólida, lo que Pablo llama, o el escritor a los hebreos, vianda, oh sorpresa,
Hermanos de 10 años, de 5 años, de 20 años, se han escandalizado. Y yo le pregunto al pastor, ¿qué pasó? No, me dice, lo que pasa es que los hermanos no les gusta la enseñanza. Oh, no les gusta el mensaje ya para adultos. Es decir, entonces que ellos frecuentan y de manera continua quieren leche. Sí, ojo y oído, de pastores he oído eso. Y yo vengo y luego, porque antes yo me frustraba, me enojaba, me irritaba, hasta que de manera continua me puse a leer este texto y dije, oh, le pasó a Jesús, que después de haberle dado de comer a su gente, o haber hecho milagros y demás, cuando ya quiso enseñarles lo que sucedía metafóricamente hablando, se escandalizaron. Ojalá que usted no se escandalice, o tal vez yo en estos días no me escandalice y comience a decir que lo que estoy enseñando o lo que estamos enseñando es herejías, doctrinas de hombre, doctrinas de demonios. Y es interesante porque cuando usted le pregunta a las personas, hermano, defíname la palabra doctrina de hombre, no te saben argumentar. Hermano, defíname por favor lo que es la sana doctrina a la cual se refería Pablo. No te saben argumentar. Hermano, tenga la bondad de explicarme lo que significa la definición doctrina de demonios y por qué Pablo en alguna de sus cartas, más que nada en la Odisea, o luego que Juan tiene que contrarrestar eso, explíqueme. No te saben explicar. ¿Sabe por qué? Porque no estudian. Repiten todo lo que oyen por ahí, pero no pueden defender, como dice Pedro, la palabra, o en este caso el Evangelio. Así que la intención mía hoy es, a grosso modo y en el tiempo prudente que tenemos, responder del por qué hoy en el siglo XXI muchos, entre comillas, discípulos de Cristo han vuelto atrás. Usted puede encontrar un sinnúmero de respuestas. El diablo se los llevó. Esta es mi favorita. El mundo los arrastró. No, sencillamente, y perdóneme lo crudo que voy a hacer, nunca, de los nunca, se convirtieron de verdad. Así de simple. Vamos a continuar. Este es un pasaje clave para comprender la naturaleza del discipulado y las dificultades que enfrenta el verdadero seguidor de Cristo. A lo largo de este estudio, exploraremos por qué algunos decidieron, mire cómo fue, decidieron abandonar el discipulado y qué podemos aprender usted y yo y los que luego verán y oirán este video, sus decisiones para preservar en nuestra fe. Yo soy Richard Carrillo, su amigo y servidor. Como mencioné, visite nuestra página de YouTube, Servicio y Discipulado. Ya estoy trabajando en algunas cositas porque voy a reformar mi página. Voy a hacerle muchos, pero muchos cambios para poder llegar y para eso hay que meterle tiempo, atención, espiritualidad, oración y recursos. Hay mucha gente y con mucho respeto lo digo que todo lo quiere gratis, todo lo quiere gratis, todo. Y lamentablemente no todo es gratis. Para poder educar hay que educarse primero y eso demanda recursos, ¿no? Adicional a eso también está nuestro proyecto de oración Abacú, que luego le hablaré. Note los textos. Al oírlas, ¿qué cosa? Las palabras. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? La gran pregunta es dura, pero si acabaste de comer, te dieron de comer pan y pescado, vistes milagros, sanidades, y te quejas por la palabra.
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, mire quiénes eran, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba, o sea, si yo en este momento decido ir donde estaba, se van a escandalizar peor, pues. El espíritu es el que da vida. Entonces esta gente no andaban en el espíritu, andaban por los panes, por los peces, por los milagros y por todo lo que el texto bíblico dice. La carne para nada aprovecha. ¿Qué es la carne? La murmuración. ¿Qué es la carne en este texto? Que ellos se escandalizaron. Dice un profesor mío que tengo, se pusieron nerviosos y nada aprovecha. Pero el espíritu que yo he hablado, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Note cómo Jesús categoriza, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Y quiénes eran? Discípulos. Mire, mire el texto, vea, bonito, como decía mi piscabuela, suavito cuando usted los textos los lee de una manera muy, pero muy sencilla. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Es decir, porque la palabra es eterna, que Él, Jesús, en este momento también saben quiénes son los que dentro de su congregación, a pesar de llevar años y años y años, no creen. Es más, Él también sabe, y perdóneme que me vaya un poquito más allá, quiénes están salvos y quiénes no, quiénes están verdaderamente convertidos y quiénes no, quiénes hacen del evangelio un negocio y quiénes no, quiénes han entendido el evangelio y quiénes no. Él lo sabe. Hay alguna gente que no lo sabe o no les conviene saber. En fin. Y adicional a eso dice quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea que aquí está el combo completo. Chismoso, murmuradores, se habían ofendido, se habían mareado, incrédulos y un hombre que lo iba a traicionar. Y dijo, por eso os he dicho, note este texto que es importante, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, que ninguna persona que llamándose evangélica, independientemente de los años que tenga congregándose, cantando corito, aunque haya sido bautizado y hablado en lengua, no le garantiza que el Padre los haya enviado. Hay mucho pueblo evangélico que está dentro de una congregación porque el predicador lo manipuló contándole uno, dos y tres. Si no te arrepientes, te mata el diablo. Hay algunos que están así dentro del evangelio y no lo saben. Otros que están en el evangelio por miedo al infierno y no por una convicción de pecado. Aquí estamos estudiando el texto como es. Esto se llama aula bíblica. Y todavía no estamos yendo ni al griego, ni al hebreo, ni al latín, ni al arameo, ni usando la Septuaginta, ni mucho menos yéndonos al contexto cultural histórico, que más adelante lo vamos a ver cómo lo atendimos el lunes pasado. Vea, Biblia cruda, como nos enseñaron a la vieja escuela. Biblia cruda quieren, Biblia cruda Dios nos da. Apague por favor su micro para que no moleste. Hermano Manuel, apague su micro por favor para que no haya ningún tipo de ruido. Muchas gracias. Déjeme por favor cerrar aquí. Hay un micro que está. Déjeme un momentito. Por favor, mantenga su micro cerrado. Muchas gracias. Mira el verso 6. Desde entonces.
¿Desde cuándo? Desde que Jesús les dijo, ¿sabe qué? Esto y esto y esto, lo que ya leímos. Desde entonces, muchos, no de sus seguidores, no de sus amigos, no de sus familiares, discípulos, volvieron atrás. Y no tan solamente volvieron atrás, ya no estaban con él, ya no andaban con él. Repito, le pasó a Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12. Note que Jesús no tenía, oiga, con el respeto, independientemente de que él mismo los haya elegido, que en eso podemos hablar en otra oportunidad. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué me está dando o qué nos está dando Jesús a entender? Que independientemente de que a usted lo haya elegido Dios, el que tiene elección o autonomía, mal llamado libre albedrío, eso no existe, libre albedrío no existe por si acaso, no existe libre albedrío. Yo no sé de dónde hemos sacado esa palabra, pero la hemos hecho bíblica. Esa palabra sí la hemos hecho bíblica, pero cuando usted le habla a alguien del presbiterio, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso del presbiterio? Esa palabra no es bíblica. ¿Cómo que no es bíblica? El presbiterio sí fue algo bíblico, pero usted ve a diestra y a siniestra el libre albedrío que Dios le ha dado al hombre, el libre albedrío, y el libre albedrío no es ni una palabra bíblica, es una palabra griega, filosófica, pero así somos los cristianos cuando no estudiamos. Aquí dice, ¿acaso queréis también vosotros iros? Es decir, un tema de elección. Elección. Obviamente que para eso está la escritura. ¿Quieres irte a la derecha? Vida eterna. ¿Quieres irte a la izquierda? Condenación eterna. Sencillo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Claro, le tuvo que dar su tablazo, su cocotazo, su chirlazo, para entonces entender. Tome nota, por favor, tome nota. Mire, recién vamos a ir un poquito de griego, un poquitín, dicen en Dominicana, un chin, un chispito. La palabra que se utiliza para discípulo es la palabra metetés. Significa aprendiz o seguidor. ¿Quiénes dejaron de seguirle? Dice mucho, ¿no? Los aprendices y los seguidores. Los discípulos eran aquellos que decidían seguir a un maestro para aprender sus enseñanzas y aplicarlas en la vida. Repito, no se estaban yendo ni sus amigos, ni sus parceros, ni sus compadres. No, 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 no. Eran sus aprendices, eran sus seguidores, eran sus discípulos. Y no tan solamente volvieron atrás, sino que ya no andaban con él. Dos, la palabra que se utiliza para volver atrás es la palabra aperchomai o apersomai. Este verbo, es decir, un verbo en movimiento, literalmente significa irse o retirarse. Wow, es como cuando usted está en una fiesta y de repente, pues qué sé yo, la gente comenzó a portarse mal o cualquier reunión. Usted dice, bueno, señores, muchas gracias, permiso, me despido y se va. Igual pasó con ellos. En el contexto, es decir, en el escenario de Juan 6, implica una decisión, no libre albedrío, decisión voluntaria, autonomía, consciente de abandonar el camino de seguimiento de Jesús. Uf, no, 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 espéreme, no, 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 yo tengo que detenerme un poquito. Mírenlo, el griego, usted dirá, ¿y qué tiene que ver el griego conmigo? Porque la Biblia no se desarrolló ni en castellano, ni en ruso, ni en nada, no, no. Griego, koiné, es decir, el idioma sencillo, el idioma común.
de la época. Decisión consciente de abandonar el camino, es decir, de aquí yo ya no quiero saber nada más de esto, me retiro. ¿Por qué? Porque ese hombre dijo, pero él te dio de comer, no importa, pero él te sanó, no importa, pero él te liberó, no importa, pero él le abrió los ojos al ciego, no importa, pero él no importa. Y entonces, ¿por qué te escandaliza? Porque él dice que tengo que comer su carne y tengo que beber su sangre. Y por eso te vas, claro, dice, decisión consciente de abandonar el camino. ¿Ves? No que se le metió el diablo, ni un demonio lo amarró, nada que ver. Crudo el texto y su significado. Y hay una última palabra, que es la palabra logos, que de seguro todos ustedes la conocen. Se refiere a la enseñanza o palabra que Jesús estaba transmitiendo. Él estaba, mire, luego que les dio de comer, les enseñó. En el contexto de Juan 6, logos hace referencia a las enseñanzas que, aunque difíciles de entender, tenían la capacidad de transformar a los discípulos. Cuando Él les dice que tienen que necesario es que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, se está refiriendo de manera, ¿qué? Literal, no, de manera metafórica al suceso de la cruz, el tema de la resurrección, y luego, como lo vimos en la clase anterior, el tema de la cena del Señor, no santa cena, eso no existe. Hay dos palabras, mi hermano, muchas más. Libre albedrío, que no existe, ni santa cena. Es la cena del Señor. Hablemos con propiedad y no repitamos cosas que no son bíblicas. Preguntas confrontadoras. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aunque su enseñanza desafíe tus expectativas y deseos? Estos discípulos, luego de todo eso, se fueron para atrás. ¿Cómo está usted y cómo estoy yo? ¿Por qué ya no servimos como antes? ¿Por qué ya no nos congregamos como antes? ¿Por qué ya no visitamos las cárceles? Bueno, está un poco difícil. Los hospitales. Claro, los hospitales están inaccesibles, pero en toda casa hay un enfermo. ¿Por qué hemos dejado de visitar a los enfermos? ¿Por qué hemos dejado la tarea de la gran comisión? Hoy es increíble ver y oír a predicadores pidiendo que Dios les dé visa de 10 años para ir a los Estados Unidos. Pero está África, Afganistán, Corea del Norte, Israel, Beirut, Vietnam, Haití, acá cerquita. Todo el mundo quiere ir a los Estados Unidos, que a Disney. Está bien, cada uno tiene el derecho de ir a cualquier parte del mundo o cualquier planeta de esta galaxia. ¿Qué haces cuando las enseñanzas de Jesús no se alinean con lo que quieres o con lo que la sociedad promueve? Hacerte millonario, darte una casa con 24 cuartos, una beca para que tus hijos estudien en Estados Unidos o en Helsinki, o darte felicidad, o sanarte de ese tumor que tienes en las costillas. ¿Y qué pasa si el Señor no hace eso? ¿Y qué ocurre si el Señor no te sana? ¿Le seguirás igual? ¿Y qué ocurre si nunca tú y yo tendremos una casa propia y siempre viviremos alquilados, sudando para pagar el alquiler? ¿Y qué ocurre si el Señor nunca te lleva a ningún país, sino que te deja predicándole a los drogadictos y a los perversos? ¿Seguiremos siéndole fieles a Él? Hago esas preguntas porque hace unos años atrás, antes de la pandemia, mucha gente por televisión, los televangelistas, que ya no existen muchos de ellos, eh, profetizaban cosas, que ibas a ser millonario, que Dios te iba a dar una casa con 24 cuartos, que venía tu mejor temporada, que este es tu tiempo, que viene un gran avivamiento sobre América Latina, y mira lo que vino, una pandemia. Y todo eso que esta gente dijo, y puede ser que hasta yo por ahí se me haya chispoteado,
quedó en vergüenza, porque nada de eso se cumplió. Nada de lo que nos profetizaron ahí a nivel enlace, a nivel del mundo, en los grandes escenarios, se ha cumplido. Todo ha sido desgracia tras desgracia. Y las victorias que hemos tenido en Cristo han sido personales. Vamos siendo honestos y serios. Y no sigamos mintiéndole ni a la iglesia ni a la gente. En el mundo no hay un avivamiento poderoso como nos dijeron. Hay crisis y crisis espiritual. Y si hay crisis espiritual, obviamente hay caos. Usted podrá estar de acuerdo conmigo o no podrá estar de acuerdo conmigo. No hay ningún tipo de problema. Pero estamos categorizando las cosas porque la gente necesita respuestas. Y se supone, metafóricamente hablando, que usted y yo son la sal de la tierra y la luz del mundo. Sigamos, ¿qué tipo de fe usted y yo estamos cultivando? ¿Una fe superficial que se desvanece ante los problemas? ¿O una fe profunda que resiste en las dificultades? Como le dije, ¿seguiremos siéndole fiel al Señor con esa hernia que me molesta en la rodilla? ¿O con ese problema de miopía? ¿O con esa deuda que no puedo pagar? ¿O con ese hijo rebelde que ya tiene 19 años y que le enseña al diablo a hacer maldades? Porque ya eso del decreto y lo declaro y decreto y lo declaro, y eso ya no funciona. Esto es crudito, crudito, crudito. Diario en Cristo. Con casa o sin casa, enfermo o sano, con dinero o pelado. Discípulo de Jesús. Mire bien, algunas estadísticas. Hermano Emanuel, apague por favor su micro. Hermano Emanuel, apague su micro, por favor. Gracias. Gracias. Algunas estadísticas. ¿Por qué muchos discípulos están dejando el discipulado? Bueno, algunos jóvenes abandonando la fe. Según la Barna Group, en el 2021, hace unos 4 años, un 40% de los jóvenes cristianos abandonan la iglesia entre los 18 y 29 años, debido a una falta de relevancia del evangelio en su vida diaria. Yo a veces me sorprendo, no todos, cuando ciertos líderes, diáconos, ujieres, quieren cambiarle, o aún pastores y líderes con mucho respeto, quieren cambiarle la vida a los hermanos. Deja esto, deje eso. Pero a sus hijos menores de edad que viven dentro de sus propias casas, no les exigen como le exigen a los hermanos. Yo les pregunto, ¿y qué les pasa a mis hermanos? Cuando deberían de ustedes educar a sus hijos antes de querer cambiar a los hermanos, en todo el sentido de la palabra, pero parece como que eso o no les importa, o no les interesa, o sencillamente han perdido la autoridad. Les recuerdo que usted es el papá o la mamá y nació primero que él. 2, dudas sobre la aplicabilidad. ¿De qué? De la Biblia. El 60% de los jóvenes adultos o los adultos jóvenes cristianos en América Latina expresan dudas sobre la aplicabilidad de las enseñanzas bíblicas en su vida cotidiana, especialmente con los valores modernos. Dicen algunos, ¿cómo es posible que a mí se me prohíba tener 2 novias si Salomón tuvo 1000 mujeres? ¿Cómo es posible que a mí me prohíban beberme una chelita, dicen algunos, si Jesús vivió
bebió vino con alcohol y añádale un sinnúmero de cosas más. Entonces, la iglesia o los discípulos o los líderes tienen que tener respuestas, pues. Tienen que tener respuestas no religiosas, bíblicas. Y para eso, usted y yo tenemos que prepararnos. Caso contrario, seamos humildes, sentémonos, aprendamos y luego enseñamos. Y tres, pérdida de contacto con las escrituras. Yo mencionaba el lunes que comenzamos este proyecto corto, que hoy ya los cultos de enseñanza bíblica no existen. La gente se aburre, se duerme, bostezan. Yo a veces me horrorizo cuando ciertos pastores amigos míos me dicen, Carrillo, me gustaría enseñar, me gustaría invitarte como mínimo 2 meses para que nos des discipulado, pero a mi pueblo no le gusta el estudio bíblico. Imagínese. Digo, ¿cómo así, pastor? Lamentablemente los eduqué mal, los formé mal. No vienen, no van, no les gusta. Y ahí están, en la misma rutina, todos los días, envejeciendo más y más. Cada uno es libre, ¿verdad? Pero de seguro al final del tiempo el Señor nos pedirá cuenta a todos. El 50% de los cristianos ha dejado de leer la Biblia regularmente, no de una manera religiosa, perdiendo el contacto profundo con las Escrituras y por ende con el verdadero discipulado. Si dice verdadero es porque hay uno falso. Y a veces también hay que tener muchísimo cuidado, como mencioné el día lunes. Hay congregaciones donde todos los días o en la mayoría de los días que se congregan hay predicaciones. Hagámonos un favor. Los evangelistas y los predicadores son para predicar en la calle. ¿Qué hace un evangelista predicando un mensaje evangelístico dentro de una congregación? Campaña, aire libre, la selva, el monte, la obra misionera, las cárceles, los hospitales, los puntos de droga. Ahí funciona el evangelista. Dentro de una congregación, la labor la hacen juntos. ¿Quiénes? Los pastores y los maestros. En toda congregación que no haya enseñanza bíblica, hay confusión. Hay confusión. ¿Y sabe qué? Hay división. Así como lo escucha. El bando de los que no creen en el conocimiento y el otro bando que son puro fuego, candela y chispa. El bando, dicen algunos, de los fríos y los osos polares y los comelibros, y el bando de a los cuales Dios les habla todos los días. Les revela cosas, los lleva al cielo, al infierno. Entonces, recurramos, ¿verdad? Volver al estudio sistemático de las escrituras. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Razones por las cuales muchos están dejando el de ser discípulos de Jesús. A ver, algún hermano o hermana que me colabore, por favor, prenda su micro, uno, un hermano o una hermana, y ayúdeme leyendo, por favor, mientras tomo un sorbito de agua. Ayúdeme alguien, tenga la amabilidad. Encantado, pastor. Saludos, buenas noches, igual a los compañeros conectados presentes. A ver, razones por las cuales muchos están dejando de ser discípulos de Jesús. La primera, desconexión con la enseñanza bíblica. Muchos dejan de ser discípulos porque no entienden la profundidad de la palabra de Dios. La enseñanza difícil de Jesús en Juan 6 sobre comer su carne y beber su sangre representa una verdad profunda que muchos no querían aceptar. Número 2, el desafío de la obediencia radical. El discipulado implica seguir a Jesús en todo momento, lo que puede ser incómodo. La exigencia de vivir según las enseñanzas de Jesús es algo que muchos no están dispuestos a hacer.
Muy amable, mi hermano, gracias. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es posible de que nos diga que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Pero cálmate, que ya te lo va a explicar. No, pero mira lo que está diciendo ese hombre o esa mujer, eso es herejía, eso es doctrina del diablo. Cálmese, deje que lo explique. Y como se dejaron llevar por su carnalidad, porque Jesús viene y dice, mis palabras son vida, pero ustedes son carne y pura. Me voy de aquí. Se fueron y no le siguieron más. Y esa es la realidad de muchísimos pueblos, más que nada en América Latina, que hace muchísimo tiempo, ya ni creyentes son, han vuelto a todo lo que usted conoce, ¿no? Para que esta grabación no se dañe. Ya usted me entiende, ¿no? ¿A dónde es que mucha gente no ha vuelto? Y hasta a veces hasta en vergüenza quedan, porque les dicen, oye, tú eras cristiano, tú predicabas, tú cantabas, tú enseñabas, tú estabas en una iglesia y mírate ahora. Es muy, muy vergonzoso, ¿verdad? Muy vergonzoso. Note esta parte. Más razones para abandonar el discipulado. Influencia de la cultura secular. La sociedad moderna, con sus valores materialistas y hedonistas, yo, lo mío, mi capacidad, puede ser una tentación para muchos que abandonen el discipulado, porque la enseñanza de Jesús es difícil de aplicarlo en el contexto cultural actual, pues. Perder, burlas, falsos testimonios, crisis emocionales. Sigo con esta pelota aquí, con esta hernia acá, con este tumor acá, con esta deuda abrumadora. Cuando a mí me dijeron que en el Evangelio iba a tener y que todos mis problemas se iban a resolver. Y me encuentro con este episodio crítico de mi vida. Dos, falta de crecimiento y falta de liderazgo en la iglesia o en la congregación. Muchos cristianos se sienten vacíos y sin dirección después de tanto tiempo. Uf, peligroso eso. Lo que les lleva a abandonar el discipulado. La falta de enseñanza sólida en muchas congregaciones hace que los creyentes no sean formados adecuadamente, lo que mencioné hace unos minutos. Predicación, 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 decretos, profecías, yo declaro, yo digo, yo voy, yo activo, que por aquí, que por acá. ¿Y la Biblia para cuándo? ¿Y el discipulado para cuándo? ¿Y la tarea de la gran comisión, quién la hace? Y el viaje a los montes, a los recintos más difíciles, donde no se puede hacer ni popó ni pipí y no hay ni agua salubre, y hay que comer lo que brinca en el suelo. ¿Quién lo hace? Los predicadores famosos, ¿no? Y bueno, ya han dejado, ya, gracias a Dios, dicen algunos, estos predicadores que eran los que movían el poder de Dios, no más, no más. La intención de Dios nunca fue que se levantaran superestrellas o superungidos. La intención de Dios siempre fue que su iglesia como cuerpo, ungida por el Espíritu Santo, llena del conocimiento de la palabra y con los dones que Él mismo ha dado, haya sido siempre la protagonista, no ciertos predicadores. Esa nunca fue la idea de Dios. Esa fue la idea de nosotros. Y tres, el dolor de los desafíos y la persecución. Los discípulos de Juan 6 fueron confrontados por una enseñanza que ponía a prueba su fe. En la actualidad, muchos abandonan el discipulado porque los desafíos y la persecución los conlleva a seguir a Jesús, que conlleva en este caso a seguir a Jesús, son demasiado grandes. Primero mi estudio, primero mi trabajo, primero mi casa, primero mi maestría, primero. No tengo tiempo para el discipulado, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para la obra misionera, no tengo tiempo, no puedo o es caro o no me gusta. Listo. Cuando vienen los problemas, vienen las crisis, viene la situación, ahí sí.
Esa es una verdad humana que hasta nosotros lamentablemente caemos en esa trampa. El reto de entender las enseñanzas profundas de Jesús. En Juan 6:60, muchos discípulos dijeron, esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Pero en realidad no era dura la palabra, porque estaba hablando de un suceso que a futuro iba a ocurrir como luego sucedió. La enseñanza de Jesús a veces es difícil de entender y aplicar, lo que llevó a muchos a alejarse. La fe, oído y atención, la fe requiere esfuerzo y disposición para entender lo que no es fácil. Mire, así como el rostro de ese señor, nos ponemos a veces nerviosos. Uy, lo que está diciendo. Uy, lo que está predicando. Uy. Este primer principio nos muestra que el verdadero discipulado implica un compromiso con el aprendizaje continuo, no cada 4 años. Oiga, hay predicadores que yo los conozco, que en su bendita vida tan siquiera tomaron un discipulado de medio año y ya son pastores, y algunos profetas, y otros videntes, porque Dios les habla todos los días. Qué cosa, ¿no? Incluso cuando las enseñanzas desafían nuestro entendimiento o comodidad, tenemos que seguir aprendiendo para enseñar, porque todo lo que viene hay que ajustarse bien, ¿ah? Porque nuestra fe va a ser sacudida por ideologías raras. ¿O acaso el texto no lo dice en su contexto que si fuese posible, ojo, ojo, como, oído como dice el texto, no dice que van a ser engañados de una manera total, dice, si fuere posible, serían engañados. La insatisfacción con lo que Jesús ofrecía es otra situación que también a nosotros nos atenta, nos afecta. Muchos de sus discípulos, porque aquí estamos hablando de discípulos, no de gente que va los domingos al culto nada más porque no tiene tiempo en fin de semana, no. A ese grupo de gente yo no le estoy hablando. Me estoy dirigiendo a discípulos comprometidos. Se sintieron insatisfechos porque pensaron que Jesús no les ofrecía lo que ellos esperaban. Es decir, una solución fácil a sus necesidades materiales. Claro, se quedaron con los panes y los peces. Y ya cuando el Señor comenzó a meter la palabra, palabra de verdad, para lo que venía, se escandalizaron. Hasta aquí nomás, esto no es para mí, yo no tengo tiempo, vámonos de aquí. A veces las expectativas no satisfechas nos alejan de la fe, mis hermanos. Tengamos cuidado. Una de las cosas que va a ocurrir, y yo no soy profeta, es una decepción en muchos cristianos. Se van a decepcionar del lugar donde van, de los líderes que tienen y de todo lo que le ofrecieron. ¿Sabe por qué? Porque nunca hubo una convicción de pecado. Lo único que había era una expectativa y eso es muy peligroso. Este segundo principio nos recuerda que debemos alinear nuestras expectativas con el propósito de Dios, no con nuestros deseos temporales, porque cualquier cosa puede ocurrir más tarde, mañana, el sábado, la próxima semana. Cualquier cosa puede ocurrir. Así como lo oye, cualquier cosa. Principio o razón número 3, el miedo al sacrificio. En Juan 6:66, el texto dice que muchos discípulos volvieron atrás. El sacrificio necesario para seguir a Jesús, como comer su carne y beber su sangre, era demasiado para algunos. La falta de disposición como la hay hoy a renunciar a lo cómodo los hizo retroceder. Ya lo mencioné. ¿Por qué no vino al culto de enseñanza? No tengo tiempo. ¿Por qué no vino al discipulado? Porque yo trabajo.
¿Por qué no vino a aula bíblica? Porque no tenía ganas. Maravilloso, maravilloso. Este tercer principio nos enseña que el verdadero discipulado siempre implica sacrificio. No podemos seguir a Cristo sin estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad y preferencias personales. Y esto significa dejar de trabajar, ¿no? Porque si usted no trabaja, no come. Si yo no trabajo, no pago el alquiler. Si yo no trabajo, no pago la internet. Si yo no trabajo, no pago mi capacidad, mi capacitación que tengo mañana. Y le voy a decir un chisme, déjeme decirle un chisme. Mañana tengo una clase con una profesora de un tema que estoy haciendo. ¿Sabe cuánto me cobra la hora? $20 la hora. Y le pagué por adelantado 2 horas. O sea, que hoy pagué $40, casi $40 para 2 horas de clase de un proyecto que tengo para mi mismo proyecto acá en cuanto a transmisión. Por favor, apague su micrófono. Gracias. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que todo lo quiere gratis. Si usted quiere ser mejor en lo que usted hace, tiene que estudiar, tiene que aprender y tiene que pagar. Caso contrario, seguiremos siendo religiosos, rutinarios, mediocres y queriéndolo todo fácil. Yo nada más le digo eso para que usted sepa, ¿no? Aunque de seguro no es de su interés o incumbencia. Otra realidad, la tentación de seguir a otros maestros. A otros. Ya me aburrí de este pastor. Ya me aburrí de ese predicador. Ya me aburrí del discipulado. Ya me aburrí de leer la Biblia. Ya me aburrí, ya me aburrí. Tienen comezón de oír. Quieren cosas nuevas. Como cuando llegó la moda esa, ¿no? De hacerse judío mesiánico y comenzar a cumplir ciertas fiestas o rituales, o irme a Jerusalén o al río Jordán y volverme a bautizar, porque eso me hace más santo. Yo puedo de nuevo meterme en un charco de lodo y ahí me siento feliz. Y no necesito viajar a Israel en el hecho de que porque haya ido allá, ya Dios me va a oír más como lo haga aquí. Si me voy para allá, maravilloso, voy a aprender, tengo un viaje a Israel, voy a aprender, a estudiar, a conocer la cultura. Pero pretender decir que por el hecho de irme allá o acá es más santo, estamos equivocados. Uno, atracción hacia enseñanzas cómodas. A menudo los discípulos caen en la tentación de escuchar enseñanzas que se alinean con sus deseos, en lugar de seguir la verdad de Jesús. No, no escuches a ese hombre que es muy machetero. No escuches a esa mujer porque es muy áspera. No escuches a ese hombre que está dando discipulado porque no le escuches. Es más, bórralo de tu contacto. Es más, no le envíes ninguna ofrenda. Déjalo que se lo lleve. Dos, compromiso con la verdad debilitada. Este es uno de los peligros de no permanecer firmes en la verdad revelada. Es decir, cuando usted no conoce la escritura en su contexto cultural, cuando alguien le pregunte sobre algo, ¿usted qué va a decir? No sé. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? 20 años. ¿Qué ha hecho entonces usted en el Evangelio? O cuando alguien que no profesa su credo, etcétera, ¿qué le va a decir? Ya es tiempo, mis amados hermanos, de que podamos tener seriedad en el Evangelio y en su palabra. Y tres, abandono del verdadero camino. Usted dirá, ¿es posible? Les pasó a los discípulos de Jesús, ya lo hemos visto. Eventualmente, seguir enseñanzas falsas lleva al abandono completo del discipulado auténtico. Completo, ¿ah? Ya ni creyentes son. Volvieron a la maldad, volvieron a su antigua vida. ¿Cuántos ejemplos no veo en la calle y digo diariamente?
de los que eran garroteros, de los que te enviaban al infierno, de los que hablaban lengua y no interpretaban, de esas hermanas que usaban falda larga y pelo largo y no se pintaban las uñas, ni se pintaban el pelo y por aquí, por acá. Y anda a ver por ahí, no me enorgullezco de eso. Es más, lloro sangre, lloro por ello. Pero es bíblico, eso es bíblico. Así que no nos escandalicemos. Este cuarto principio nos advierte sobre el peligro de buscar enseñanzas que simplemente confirmen nuestros deseos, en lugar de sostenernos o someternos a la verdad transformadora de Cristo. Otra de las razones, falta de una fe sólida. En Juan 6:68, Pedro responde a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esta es una declaración de fe firme. Muchos no tenían esa fe firme y por tanto abandonaron el camino. Este quinto principio nos muestra la importancia de desarrollar una fe profunda y arraigada que puede resistir las tormentas de la duda y la dificultad. Perdón. Aplicación práctica. Tome nota que ya estamos cerrando porque ¿qué hay que aplicar? Ya vimos esto, vimos griego, vimos acá, vimos la cuestión, vamos a la aplicación. Aprende a aceptar las enseñanzas difíciles. No te escandalices, no te marees. Escudriña, como lo hacían los de Berea. Escudriña, busca, cerciórate. No todo lo que Jesús dice será fácil de aceptar, pero su palabra siempre tiene un propósito divino. Abrazar las enseñanzas difíciles es parte de crecer en tu fe. ¿Por qué te escandalizas? ¿Por qué te pones nervioso? ¿O por qué me pongo nervioso yo? Mira lo que dijo, mira lo que está predicando. Uy, uy. ¿Por qué se escandaliza? No debería de ponernos nerviosos. ¿O acaso no dice uno de los textos retener lo bueno? Y lo que no te edifica, lo que no te educa, lo que no te ayuda, lo que no te bendice, hazlo a un lado y sigue para adelante. Esta primera aplicación nos desafía a no rechazar las enseñanzas de Jesús simplemente porque son difíciles o desafiantes. Debemos estar dispuestos a profundizar en ellas para descubrir su propósito y valor. Aplicación 1. Aplicación 2. No pongas tu confianza en lo que el mundo ofrece. Yo creo que está de más decirlo. Además, las expectativas materiales pueden distraerte. Vuelvo y repito, hay gente que no trabaja para vivir, viven para trabajar. Y ahí tú los ves estrésicos, con estreñimiento, nerviosos, con problemas en el corazón, obesos, con osteoporosis, con artritis, porque no han puesto su confianza en el Señor. Y vuelvo y repito, aquí hay que trabajar todos, maravilloso si usted es millonario. Envíeme una ofrendita para pagar la internet. Maravilloso si usted es dueño de tráileres, cabezas de ganado y todo. Diariamente hay que salir a buscar para la papa, para parar la olla. Pero no me diga que usted trabaja de 7 de la de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y si lo hace, cuídese, porque en el momento que a usted su salud se le quebranta, hasta ahí llegó. Ni vida familiar tienen algunos cristianos. Y eso les ha costado el divorcio. Eso les ha costado que sus hijos no se sometan a ellos. Así que estoy dejando claras las cosas. Pero si yo o usted o yo vivimos para trabajar, cuando nos enfermemos, ahí veremos. Jesús tiene una visión eterna y la verdadera satisfacción está en Él, no en lo temporal.
Esta segunda aplicación nos recuerda que debemos buscar nuestra satisfacción en Cristo y en sus promesas eternas, no en las ofertas temporales del mundo. Dios se proveerá, pero tampoco estemos vagos, ociosos, siendo gravosos para la gente. Vamos a trabajar, vamos a producir, vamos a contribuir. A veces ni siquiera en nuestros lugares de reunión colaboramos, somos tacaños, todo lo queremos para nosotros. No colaboramos con un buen techo, un buen micrófono, un buen baño, materiales bíblicos para los niños. No ayudamos a los misioneros, a los que verdaderamente hacen misión, no a los que dicen que estoy de misión y salen tomándose fotos comiendo cangrejo y langosta en Salinas o en Punta Carnero y subiéndola a TikTok. Pues yo no hablo de esos misioneros. Hablo de gente que se mete de verdad en la jungla. Somos tacaños. No nos gusta colaborar, no nos gusta dar, pero de seguro podemos cambiar. Aplicación práctica. Haz frente a los sacrificios con fe. Los sacrificios no son en vano. Cada renuncia por seguir a Cristo tiene un propósito y un valor eterno. Dos, la obediencia trae paz. La obediencia a Cristo trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. En estos tiempos de dificultad, de crisis, de dolor, de tragedia, qué mejor que la paz de nuestro buen Dios y Señor. Tres, el sacrificio fortalece la fe. Así como usted se esfuerza en su trabajo, así como yo me esfuerzo en mi trabajo, esforcémonos en la causa de Cristo. Así como nos levantamos temprano para que llegara a nuestro trabajo, donde un jefe a veces hasta el respeto nos falta. Lleguemos a nuestros lugares de reunión y colaboremos. Así como le funcionamos a un jefe idólatra, adúltero, perverso, morboso, borrachín, también funcionemos en nuestra congregación y colaboremos con nuestros pastores y líderes para que la obra avance. Cada vez que elegimos obedecer a pesar del costo, nuestra fe se fortalece. Esta tercera aplicación nos anima a ver los sacrificios del discipulado no como pérdidas, sino como inversiones en nuestra relación con Cristo y en nuestro crecimiento espiritual. Una más, mantén una fe sólida y constante. Nadie me mueve de Cristo. Que no, que nadie me mueve de Cristo. Que no, que por aquí, que por acá. Nadie me mueve del fundamento que es Cristo, aunque me corten la cabeza. Los momentos difíciles revelan la fortaleza de nuestra fe. No te dejes arrastrar por la incertidumbre. ¿Qué comeré mañana? Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la internet, que esto, que lo otro. Oiga, todos tenemos que pagar. Yo tengo que pagar algunas cosas. Ustedes seguro tienen que pagar algunas cosas. Pero confiemos en Dios, incluso cuando no entendamos completamente sus caminos. Esta cuarta aplicación nos desafía a cultivar una fe que no depende de las circunstancias favorables, sino que permanece firme incluso en medio de la tormenta y la incertidumbre. Dios se proveerá. Dios es nuestro médico. Dios es nuestro sanador. Él es nuestro Padre. Él está con su iglesia. Él está con usted. Él está conmigo. Una más, construye tu vida sobre la verdad de Cristo. No sigamos enseñanzas cómodas, sino aquellas que transforman. La verdad bíblica es lo único que puede hacerte verdaderamente libre. Esta quinta aplicación nos recuerda que debemos basar nuestra vida en la verdad de Cristo, no en filosofías pasajeras o enseñanzas que simplemente nos hacen sentir bien temporalmente, que Dios te va a llevar a las naciones, te va a hacer una persona poderosa,
te va a dar felicidad y tranquilidad, te va a dar todo lo que tú quieres y cumplir tus caprichos y deseos. Mm, mm. En medio de la tormenta hay paz. En medio de la crisis hay sosiego. En medio de la enfermedad, Él es tu sanador y el mío. En medio de nuestras necesidades, Él suple nuestras necesidades de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Esto es masoquismo? No. Eso es Biblia, eso dice la Biblia, la Escritura. Si alguien le está ofreciendo algo que no está en la Escritura, en su contexto correcto y en la perfecta voluntad de Él, no, no se deje engañar. Resumen general. Es decir, que si usted recién entró o tal vez no entendió nada aquí en este pequeño resumen, en este pequeño resumen de todo lo que anteriormente dije, discipulado auténtico es lo que hoy necesitamos. Compromiso radical es lo que hoy la iglesia necesita aplicar. Sacrificio y perseverancia, así como nos sacrificamos yendo hasta enfermos a nuestro trabajo, porque si no nos cambian. Tengamos sacrificio y perseverancia en el Evangelio. Fe profunda y transformadora en la palabra, no en cuentos de vieja. En la palabra, no en el cuento de la abuela. En la palabra, no es que vi un ángel, que vi una cosa, que vi una nube, que vi una... No, 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 no. Biblia, Biblia, vida eterna en Cristo. Este estudio sobre Juan 6, bueno, en este estudio hemos aprendido que el discipulado de Jesús no es fácil. La decisión de muchos discípulos de volver atrás refleja la dificultad de aceptar una enseñanza que exige un compromiso radical. Las enseñanzas de Jesús requieren que estemos dispuestos a sacrificar nuestras expectativas y a confiar completamente en Él. En este tiempo de incertidumbre, de caos, de crisis, de bombas, de pandemias, de crisis económica, de inseguridad social, de crisis política a nivel local, solo aquellos con una fe profunda y dispuesta a seguir a Jesús, incluso en las adversidades, permanecerán firmes. Así es. Conclusión. Este es un desafío para cada uno de nosotros como discípulos de Cristo, los que están presentes y los que de seguro verán esta grabación. El camino de Jesús no es fácil, eso está más que sobreentendido, pero es el único que lleva a la vida eterna. Te invito a reflexionar sobre tu propio compromiso con Él y yo también. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús incluso cuando el camino se pone difícil como este camino? Si este tiempo de capacitación ha sido útil y edificante, te agradecemos de corazón tu apoyo financiero. ¿Y para qué? Para que nos permita seguir adelante con esta gran tarea de formar discípulos y líderes. Con un valor voluntario, con un monto alto voluntario, con una casa, con un carro voluntario. Primeramente tu tiempo, luego tu atención, luego tu compromiso a que sigas participando y que también compartas esta clase de actividades con otros en tus grupos, en tu congregación y demás. Y antes de darte el último anuncio, quiero anunciarles nuestro proyecto de oración Habacuc, un proyecto de oración bajo líneas de entendimiento. Oremos más, oremos mejor, oremos siempre. Esta es una tarea que junto con el ministro Eddie hemos estado llevándola. Si bien es cierto, la iglesia ora, eso no está en discusión. La gran pregunta es si la oración en cuanto a cantidad se refleja en calidad.
Y este proyecto de oración de seguro puede ser de bendición para su grupo, para su congregación, para su ministerio, para su célula, para su familia. Este proyecto lo compone este mini libro, donde está todo en cuanto a Habacuc, contexto cultural histórico, oraciones importantes, la metodología en cuanto a agendar la oración como tal. Adicional a eso, el cuaderno para tomar notas, donde usted de manera responsable y como un discípulo toma nota de cosas importantes y desarrolla tipo tabla como Habacuc cuando le dicen que escriba la visión y la tarea que usted pueda hacer con sus colaboradores. Y por último, y no menos importante, la tablita del compromiso, donde usted de manera periódica se compromete con Dios y con las personas por las cuales usted va a orar. Un día en específico, por una persona en específica, desde un lugar en específico. Así que les invito que consideren también nuestro proyecto de oración Habacuc. Visiten nuestra página web www.habacucglobal.com y por favor, pídanos información sobre eso. Es un proyecto corto, no es de un mes, ni de un año, ni de una semana, ni de 3 días. En medio día podemos manejar esta capacitación con el material que mencioné. Así que póngase en contacto conmigo, escríbanme, llámenme, etcétera, y de seguro. Hermano, finalizo diciendo con mucho cuidado, mucho respeto, mucho tino, su aporte voluntario es importante. Una de las formas y maneras de poder ayudarnos a avanzar es de forma voluntaria y generosa. Es con su ofrenda voluntaria. Gracias de antemano por ese apoyo. ¿Y para qué, hermano Carrillo? Para cubrir gastos de internet, para pagar el Zoom ilimitado que tenemos. Para optimizar ciertas cosas hay que optimizar, acondicionar y actualizar los equipos. Los equipos, usted sabe que de manera continua se actualizan y si usted no tiene buenos equipos, pues de a poco se va deteriorando la calidad en muchos factores. Ahí están los datos. Para los que están en Ecuador, Banco del Pichincha, cuenta de ahorro 220-1815-377 a nombre de Richard Carrillo Cortés. Y si está fuera de Ecuador, pues bueno, lo puede hacer por Western o por MoneyGram. Es muy poquito el porcentaje que se toma en cuanto al envío. Ahí está mi DNI 091-6623-739, mi nombre, mi apellido, Guayaquil, Ecuador. De antemano, gracias por ese apoyo, por esa colaboración. Hemos cumplido el lunes y hoy, miércoles. Dios mediante mañana, a los que, bueno, he tenido la oportunidad de enviarles la invitación, enviarles la grabación, compártala con otro, póngala en su grupo de WhatsApp, en su grupo de Instagram, en su grupo de Facebook, etcétera. Comparta con otro esta bendición y sigamos creciendo, ¿no? Sigamos, sigamos avanzando. Bueno, mis hermanos, gracias por la oportunidad que me han brindado hoy de estar con ustedes, esperando que Dios mediante el próximo lunes usted se siga conectando, podamos tener más personas, invite a otros. Yo sé que muchos tienen sus compromisos, sus responsabilidades, pero en caso de que no los tenga, invite, convoque, envíele a otros la información. Y mañana, que Dios mediante, voy a enviar la grabación, también usted pueda, ¿no? Enviarle, ¿no? Así que les agradezco. Antes de finalizar, gracias de antemano, que el Señor les bendiga.